Hola amigos, esto es República Económica y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de un término pues un poquito raro de entender y espero a ver si me puedo explicar razonablemente bien y lo entendáis, ¿no? Ya voy a hablar de lo que es el coste de capital, ¿no? ¿Esto del coste de capital qué es? Porque muchas veces aparecen muchos términos en muchos sitios y yo creo que la mayor parte de la gente lo desconoce enormemente y yo creo que es una de las variables esenciales a la hora de hacer cualquier tipo, digamos, de inversión, ¿no? Por emails que recibo si merece la pena hacer una inversión o no, o por comentarios que veo, al final parece que la inversión se tiene que tener que es un rentable a partir de un 2% para unos, otros para un 3%, otros para un 1,5%, otros para un 7%. Entonces queda como que es algo subjetivo, cuando la realidad en el mundo de la inversión, esta subjetividad no es tanta, ni mucho menos, ¿no? Entonces, para ver cuál es ese coste de capital, hay un término que se llama coste de capital. En inglés sería WACC, ¿no? Que sería Weighted Average Cost of Capital, ¿no? Que nos diría cuál es el coste medio de capital, ¿no? Es un poquito la rentabilidad que esperan los inversores obtener de una compañía, o es la rentabilidad que esperan unos inversores obtener pues de una inversión, ¿no? El WACC mide ese medio. ¿Por qué? Porque una empresa no tiene solo una inversión, sino que tiene un conjunto, digamos, de inversiones, ¿no? ¿Por qué, digamos, es importante el WACC? Es una variable que está fuera de la control o la gestión, digamos, de los empresarios o de los gerentes. Explico. Imaginaros un gerente que considera que es rentable hacer una inversión a partir del 5%. Pero si resulta que el WACC en ese sector está en el 10%, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que esa acción va a estar penalizada. ¿Por qué? Porque el inversor medio va a esperar una rentabilidad de un 10% y lo que va a hacer que esa acción pues pueda llegar a bajar un 50% directamente. Habría que mirar o habría que dar una vuelta a cuál es el WACC en los rates a la hora de mirar si merece o no merece la pena esa inversión. Este WACC se mide de muchas maneras. Hay un economista, Damoran, creo que la web es damoran.com, o sea que no es nada complicada, en la que es un profesor de la Universidad de Nueva York, en la que lleva haciendo un análisis del WACC a nivel sectorial y a nivel empresarial internacional, pues de manera brutal, ¿no? Os voy a dejar el enlace. Es un trabajo muy bueno, está muy analizado en la web. Tenéis WACC en Europa, más ratios, etcétera, que yo creo que nos pueden dar unos datos pues, bastante claros de cuál es la situación, ¿no? Para calcular el WACC hay variables que hay que indicar y vais a daros cuenta de la importancia de cada una de ellas, ¿no? El primero, pues el coste a largo plazo de los bonos, es decir, que si el coste a largo de los bonos a largo plazo pues baja, el WACC que vamos a pedir va a reducirse. En cambio, si los bonos a largo plazo suben, pues el WACC va a ir subiendo, ¿no? Muchos están considerando el bono a 10 años, en cambio hay otros que pueden estar haciendo sus números con un bono a 30 años, ¿no? Luego hay una variable que es el riesgo de uso de capital, que más o menos históricamente se ha considerado que puede andar entre el 5 y el 6%, o sea, es difícil considerar unas variables inferiores de 6%. También un coste de default global, es decir, qué porcentaje de empresas pueden hacer default, que más o menos la media histórica estaría alrededor del 0,70%, una inflación esperada, un histórico de desviaciones por sectores, es decir, en aquellos sectores en los que hay una desviación de beneficios muy elevada, pues lo normal es que pidamos un WACC más elevado. En cambio, aquellos sectores en los que son más predecibles los ingresos, más predecibles los beneficios, pues el WACC, digamos, esperado pues es inferior. ¿Qué es lo que, digamos, os tiene que interesar? El WACC por sector, el WACC por empresa, por país, lo que queráis. Pero yo creo que hay una cosa que sería importante y es ver cuál es el coste de capital medio o el WACC medio a nivel, digamos, mundial desde el punto de vista de sectores, considerándolo todo. Tiene este informe, por ejemplo, hace un cálculo de, no sé, son de 9.000 o 10.000 empresas, una auténtica barbaridad. Y ya sabéis que desde el punto de vista de estadística, a partir de unos 1.000 datos más o menos, pues podemos hablar de que ese dato puede ser bastante correcto, digamos, ¿no? Entonces, el coste de capital medio o WACC estima de la economía mundial estaría en el 8,40%. O sea, fijaros cuál es la cantidad que hay que exigir a muchas inversiones para ganar o no ganar dinero, ¿no? Ostras, un 8,40%, eso parece mucho, ¿no? Comparado con lo que, por ejemplo, puede estar, digamos, pagando en renta fija, o se puede pagar digamos, en el dinero eterno en el banco. Sí, pero es que tengo muchas veces mis dudas que tener el dinero
en el banco a secas, pues a una inversión. Podría hacer una inversa, ¿no? Una inversa desde el punto de vista del PER, ¿no? El PER histórico en las bolsas internacionales ha sido normalmente un 15, ¿no? Si haces el inverso del PER de 15, nos encontraríamos que la rentabilidad media es un 6,66%, ¿no? Eso es un 6,66% anual. Si sumas una inflación esperada, más o menos te encontrarías en un 8,66%, es decir, un WACC más o menos esperado de ese 8,41%. ¿A qué me refiero? Si haces inversiones y esperas que es correcto ganar un 2%, pues posiblemente te encuentres con problemas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad esperada media pues es mayor, ¿no? O el coste de capital que se espera a esa acción o a esos proyectos que se obtengan es mucho mayor que ese, digamos, 2%, ¿no? Depende del sector. Hay sectores que son muy predecibles y otros sectores que son impredecibles completamente, ¿no? El sector inmobiliario, yo creo que desde el punto de vista de rate, porque el sector inmobiliario también hay otra parte como constructoras, etcétera, ¿no? Pero centrándome en el tema de SOCIMIs o rates, comprar o crear propiedades para alquilarlo, el WACC medio a nivel internacional estaríamos hablando de un 5,31%, que si por ejemplo tenemos algún valor o un rate inmobiliario, Merlin, LAR, lo que sea, que busca una rentabilidad media por debajo de ese 5,31%, tenerlo bastante en consideración. ¿Por qué? Porque estaría por debajo del WACC medio desde el punto de vista de las SOCIMIs o de los rates, y tendría que tener una explicación muy clara para hacer que esa inversión merezca la pena. A ver, hay muchas posibilidades, como el tipo de inversión que hace, es decir, se invierte en oficinas, se invierte en inmuebles, se invierte en locales comerciales, etcétera, que cada empresa puede llegar a tener un WACC diferente, o no es lo mismo invertir, por ejemplo, en Burgos o en Bilbao que invertir en París, por ejemplo, en el que las rentas son más predecibles y que tienes más rotación y que tienes más posibilidad de clientes, ¿no? Que eso también puede hacer que ese WACC pueda cambiar, y tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de decir cuál es la rentabilidad media que se obtiene de alquileres, pues considerar siempre ese 5,5%, ¿no? Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál es la idea? Pues quédate con esa idea, es decir, que si tú compras un piso y lo vas a poner en alquiler y vas a obtener una rentabilidad por debajo bruta de ese 5,30%, pues piénsatelo mucho. ¿Por qué? Porque posiblemente tengas opciones de comprar SOCIMIs o REITs en el mercado que van a dar esa rentabilidad mayor de ese 5,30%. ¿Merece la pena hacer una inversión o comprar una vivienda para alquilar cuando podamos obtener más de ese 5,30%? Es relativamente difícil que desde el punto de vista de un particular consigamos unos activos más seguros que incluso pueden obtener los rates o las diferentes SOCIMIs, ¿no? Entonces, ese 5,30 yo lo pondría siempre como la rentabilidad mínima necesaria a la hora de poder invertir en el sector inmobiliario. Si alguno llega a un punto y dice, joder, ese 0,30 se me olvida, 5. Por encima del 5, esa inversión merece la pena. Por debajo de un 5, directamente olvidaros. O poniendo el ejemplo todavía más claro, un piso que obtenéis 6.000 euros de ingresos brutos al año, obtener una rentabilidad de un 5% implica que podríais, digamos, pagar como máximo por ese piso que renta 6.000 euros, podríais pagar 120.000 euros. Es lo máximo que se podría pagar. Por mucho que una inmobiliaria, por mucho que el del banco os diga que ese piso es un chollo, no, hay que pedir esa rentabilidad mínima de ese 5%. Por debajo de ese 5%, seguro que hay otros productos, bien sea en bolsa o bien sea en rates, que nos pueda dar unas inversiones pues mucho mayores. Pero ahí intentar haber explicado en cierta manera lo que es el WACC, un poco lo que es el coste de capital, la importancia que tiene y cómo algo que es un término bursátil pues se utiliza bastante, pues puede ser útil a la hora de hacer inversiones inmobiliarias, ¿no? Si os ha gustado, como no, darle a me gusta. Si no os ha gustado, fuera, a por él. Un día menos para dos cosillas, una para la República y dos para acabar de pagar mis hipotecas. Gracias a Dios, espero que con el tiempo pues tenga pagadas todas mis hipotecas y de esta manera pues tener una pensión más digna dentro de unos años. Salud y República.